Buen día, gente del IAE. Hoy leemos del Evangelio de San Juan. Vamos a leer durante estos días de modo sucesivo el primer capítulo del Evangelio de San Juan y dice así. Estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Terminada la presentación que hacía ayer San Juan de quién es el Verbo hecho carne, comienza el misterio de la predicación de Jesús. Y tal como estaba previsto, los primeros que se van a acercar a Jesús van a ser aquellos que han sido preparados por Juan el Bautista, aquellos que han respondido, que han escuchado a esa palabra de preparación. Y entonces, cuando se encuentran personalmente con Jesús, están ya listos para seguirlo, por lo menos para escuchar a esa nueva voz que se les propone. Hay detrás de todos estos primeros días una, por llamarlo de alguna manera, estructura de cómo funciona la proclamación del Evangelio a lo largo de los siglos. Alguien te prepara y llega un momento en el cual te toca a vos seguir esa palabra y decidir personalmente qué es lo que vas a hacer. Es lo que le pasa a estos dos primeros discípulos que son Juan, el que escribe el Evangelio, y Andrés. Ellos han escuchado la palabra del Señor. San Juan Bautista les señala, ese es el Cordero de Dios, y entonces ellos se ponen en camino, siguiendo a Jesús. Esa palabra, siguieron a Jesús, es una palabra clave en el Evangelio, porque es la palabra que indica cuál tiene que ser nuestra actitud. Seguir a Jesús, ponernos en camino con Él. No es un punto de llegada, sino que es como un punto de partida, un nuevo punto de partida. Ellos se ponen en camino hacia Jesús. Jesús camina, se da cuenta de que lo siguen, a mí me divierte mucho esa escena. Y entonces se detiene, mira para atrás y dice, ¿qué buscan? Y ellos no saben qué responderle. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. Y pasaron con él aquel día. Ese relato que parece tan ingenuo y tan sencillo encierra todo el misterio de la vida cristiana. Encontrarse con Jesús, seguirlo, vivir con él. A partir de ese momento ni Juan ni Andrés se van a separar más de él. E incluso hay un apunte más. Se despiden para verse en otro momento y lo primero que hace Andrés es, al primero que se encuentra, es contarle lo que acaba de suceder, su encuentro personal con Jesús. Insisto en que detrás de cada evangelio hay una idea de fondo que está tratando de transmitirse no solamente con la información que se transmite, sino con los hechos. Señalarlo a Jesús, buscarlo personalmente, encontrarse con Él, caminar con Él, no separarse ya más e invitar a otros. Eso, pensá cómo se te puede aplicar a tu caso personal. Por ahí mirando para atrás, cómo llegaste a ser cristiano, tal vez con una preparación remota en una familia cristiana que te dio una cierta formación, pero siempre tuvo que haber un momento en el cual uno tuvo que hacer una opción personal de seguir algo, no por tradición, sino como algo que he asumido personalmente porque para mí es relevante. Y lo más probable es que haya sido de alguna manera, de alguna forma, tal vez no muy llamativa, un encuentro personal en el que mirándolo a Jesús le digo, sí,
Vos sos, como le dijo San Pedro en otro momento, Señor, ¿a quién voy a ir? Vos tenés palabras de vida eterna, tu palabra me llena. Para meditar porque corremos el riesgo, si no, de pertenecer a una especie de cristianismo sociológico, de pertenencia a un espacio cultural y no a un encuentro personal con la palabra de Dios hecha vida. Nos bendiga el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.